Vamos a comenzar con el devocional de hoy. El devocional de hoy estamos en Job, en el libro de Job, y vamos a estudiar los capítulos 4 y 5. Y vamos a hacer un pequeño repasito así de lo que hemos visto del libro de Job. Job nos habla acerca de la integridad de este hombre. Job fue un hombre que amaba al Señor con todo su corazón y que fue un hombre probado en todo. Yo creo que hasta lo máximo, hasta se le vino todo lo que él siempre temía que se le fuese a venir en una prueba como la que estaba viviendo ahora. Dios autorizó a Satanás que tocara la vida de Job y esto es lo que más nos ha impactado de este libro, que sea Dios mismo el que haya autorizado a Satanás para que tocara la vida de Job. Porque Satanás le retaba a Dios y le decía, Job no te ama a ti por lo que tú eres, él te ama por lo que tú le das, porque tú le has dado mucha abundancia, le has dado muchas riquezas, le has dado salud, le has dado todo. Entonces el Señor le está demostrando a Satanás que no es así, que Job le ama realmente porque él tiene en su corazón integridad por el Señor, le ama de todo su corazón y está mostrándole prueba tras prueba a Satanás que Job es un hombre que le ama a Dios. También vemos en este libro la soberanía de Dios con nosotros. Nos parece duro que Dios permita una cosa así, pero Él es soberano y Él hace con nosotros lo que quiere desde el día que nosotros decidimos entregarle nuestra vida al Señor. Él gobierna nuestras vidas como Él quiere. Somos sus instrumentos, somos sus herramientas, somos sus esclavos por amor y Él hace con nosotros como Él quiere. El consuelo se muestra también con el silencio, como lo veíamos con los amigos de Job cuando llegaron y lo vieron así todo enfermo, todo leproso, y fue duro para ellos verlo de esa manera, pero también nos muestra ahí cómo se rasgaron sus vestiduras y estuvieron junto a Job durante 7 días y 7 noches ahí escuchándolo quejarse de su dolor y veíamos cómo el consuelo también se muestra en el silencio. No necesariamente tenemos que tener un poco de palabras en la boca para consolar a alguien, sino solo con un abrazo, con estar ahí presente con una persona que está pasando por un dolor, es más que suficiente. Y hoy ya nos vamos a adentrar a Job capítulo 4 y 5. Así que abran sus Biblias en estos capítulos de Job. Tal vez tengo algunos pasajes que no están en la traducción de la Reina Valera, sino en otras versiones de la Biblia para que la entendamos un poco mejor, pero usted puede ir siguiendo la lectura. Entonces hoy vamos a hablar un poquito acerca de los amigos de Job cuando hablan. O sea, hoy nos vamos a enfocar en las palabras del amigo Eliezer y vamos a aprender un poquito varias cosas de lo que hay aquí involucrada en esta conversación. Entonces empecemos, dice, Elifaz le dijo a Job, puede ser que no te guste lo que tengo que decirte, pero no puedo quedarme callado. Hasta aquí vamos a empezar a ver que Elifaz, es que es el amigo, no Eleazar ni Eliezer, sino Elifaz, empieza a hablar, ya lleva 7 días y 7 noches ahí escuchando las quejas de Job, él ya lleva ahí tiempo, todos los días escuchando cómo Job expresa su dolor y ya él dice, oye, no, espérate un momentico, yo ya no me puedo quedar más callado, se le acabó la prudencia. Y dice, puede ser que no te guste lo que tengo que decirte, pero no me puedo quedar callado. Y le dice, si bien recuerdo, tú fuiste maestro de muchos y animabas a los desanimados. Palabras no te faltaban para alentar a los tristes y para apoyar a los débiles. Y dice, pero ahora que sufres no lo soportas y te has dado por vencido. Según tú no haces nada malo, ¿por qué entonces desconfías de Dios? No me vayas a decir que quien hace lo bueno sufre y acaba mal. He podido comprobar que quien mal anda, mal acaba. Tremendas esas palabras de este hombre. Aquí hay una insinuación errada que este amigo de Job le está haciendo. ¿Por qué? Las palabras de Eliezer, primero, se le acabó la paciencia después de 7 días de haber estado ahí calladito, consolándolo. Ya él no aguanta más escuchar esas quejas de Job y le dice, espérate un momentico, deja de hablar así. Y le hace un reproche disimulado y le dice, tú que eras el que animabas a todos tus amigos cuando estaban mal, ahorita estás pasando por una prueba y mira cómo hablas. Y también está haciendo una insinuación de juzgamiento, porque él le está diciendo, le está tratando de decir a Job
esto te está pasando a ti porque algo malo tienes que haber hecho. Entonces, es triste porque en este momento Job está pasando por un dolor, una situación desesperante. Imagínense a Job cómo estaría, le rascaría todo el cuerpo, no puede dormir, mínimo le daba hasta fiebre. Yo qué sé cómo sería la situación tan incómoda que estaba pasando Job. Y el amigo, tras de verlo así, le cae. Entonces, tenaz porque sí, yo entiendo el desespero de Elíasar porque a veces como cristianos creemos que tenemos que decir algo en todo momento y no es así. Y él no estaba entendiendo el dolor de Job y las palabras que Job se quejaba eran palabras de un ser humano. Era, de aquí viene esas doctrinas que dicen que un cristiano no se puede enfermar o que un cristiano no puede dolerle nada porque si tiene alguna enfermedad es porque está en pecado. Entonces, de aquí sacan esto, pero no es así, en realidad no es así. Ustedes ven que desde un comienzo el Señor nos ha descrito a Job como un hombre íntegro y la prueba que está pasando Job no tiene nada que ver con pecados que él haya cometido en su pasado ni nada de esto. Entonces, a veces queremos sabérnoslas todas y queremos dar un consejo y tenemos que encontrarle una explicación a esa enfermedad de Job porque por algo le está pasando eso. Entonces, a veces queremos como tener respuesta a todo. Y no es así, no es momento para reprochar, no es momento para juzgar. Y eso era lo que estaba haciendo Elíasar. A pesar de que Elíasar era un amigo que le amaba mucho, estaba perdiendo la paciencia también en medio de esta prueba y no estaba manejándola como Dios tal vez quisiera que fuese. Vamos a ver 3 aplicaciones aquí. Primero, no nos cansemos de hacer lo bueno. Elíasar se cansó de quedarse callado, se cansó de ser ese ánimo para Job ahí en medio del silencio. Nosotras no podemos dejarnos cansar de hacer lo bueno. Si así nos desespere una situación, oren y no se dejen sacar de casillas. No nos cansemos de hacer lo bueno, de dar ejemplo en nuestra casa, de no exasperarnos por cualquier cosa. Necesitamos aprender esto de esta lección. Segunda aplicación, evitemos caerle al caído, así tengan la razón, ¿sí? Está bien, Elíasar escucha palabras que tal vez son necias, que salen de la boca de Job y tal vez son palabras que él dice, ¿por qué Job está diciendo esto si él es cristiano? Pero Elíasar no está viviendo la situación de Job y yo creo que no tiene la autoridad para decir nada porque él no sabe lo que Job está viviendo en ese momento, el dolor tan grande por el que está atravesando. Entonces, cuando alguien esté pasando por una situación, por lo general los cristianos dicen, ¿qué será lo que está haciendo? ¿Por qué? ¿Qué pecado tendrá para que esté pasando esta situación económica tan difícil? ¿O qué pecado habrá cometido para que le esté yendo tan mal en la vida? Evitémonos caerle al caído y juzgar sin razón. No juzguemos a nadie, solamente Dios conoce las pruebas de las personas y sabe por qué están pasando ciertas dificultades y nosotros no lo sabemos y ligeramente nos tendemos es como a señalar a las personas. ¿Saben por qué? Porque nos creemos muy buenos y creemos que si a alguien le pasa algo malo es porque algo malo está haciendo. Entonces siempre tendemos a juzgar porque creemos que somos seres buenos y en realidad nadie es bueno. Por eso el Señor tuvo que morir en una cruz por nosotros. Entonces no juzguemos a nadie. Avancemos. Vamos a leer ahorita de los versos 9 al 11. Dice así, un soplo de Dios los destruye y se desvanecen con una ráfaga de su enojo. Él está hablando aquí acerca de los malos, ¿no? Cuando hay alguien malo, Dios le destruye y se desvanecen como una ráfaga de su enojo. Ruge el león y gruñen los gatos monteses, pero a los leones fuertes se les romperán los dientes y el feroz león morirá de hambre por falta de presa y los cachorros de la leona serán dispersados. Entonces Elíasar trata de explicarle a Job el poder de Dios para destruir a los malos. Sí, es como, mira, Dios tiene un poder tremendo para eliminar a todos los malvados. Entonces está insinuándole a él, si tú tienes algo en tu corazón, Job, no te olvides de que Dios tiene poder para destruir, ¿sí? Avancemos. El verso 12, 14 y 15 dice, en secreto recibí esta verdad. Aquí Elíasar le va a contar a Job una visión que ha tenido. Dice, en secreto recibí esta verdad como si me la hubieran susurrado al oído. Me llegó una inquietante visión durante la noche, cuando la gente duerme profundamente. El miedo se apoderó de mí y mis huesos temblaron. Un espíritu pasó frente a mi cara y me pusieron los pelos de punta. Le erizó el amigo de Job.
El 16 dice, el espíritu se detuvo, pero no pude ver su forma. Había una silueta delante de mis ojos. En el silencio oí una voz que dijo, ¿puede un mortal ser inocente ante Dios? ¿Puede alguien ser puro ante el Creador? Si Dios no confía en sus propios ángeles a causa de sus mensajeros de necedad, ¿cuánto menos confiará en los seres humanos hechos de barro? Están hechos de polvo, son aplastados tan fácilmente como una polilla. Están vivos en la mañana, pero muertos por la tarde, y desaparecen para siempre sin dejar rastro. Se les arrancan las cuerdas, se derrumba la carpa y mueren en ignorancia. Entonces, pareciera ser que Eliezer confunde algunas cosas que están pasando aquí. Él ha tenido una visión y no la tiene como clara. Él está un poquito confundido, no sabe si fue una visión, si fue un sueño. Eliezer está tratando de decir a Job que seguro él ha pecado en algo para que le esté pasando todo esto, pero le está contando una visión que tal vez fue de Dios o tal vez fue la cena que se comió la noche anterior, porque no sabemos si fue de Dios hasta aquí. Entonces, lo que podemos darnos cuenta que no fue la cena porque él venía en un ayuno con su amigo durante todos estos 7 días, pero también podemos pensar que esta visión tal vez Dios se la dio fue a él, a Elíasar, ¿sí? Diciéndole, oye, yo soy un Dios que ama lo bueno, pero que también, ¿quién puede levantarse en contra de mí? O sea, ¿quién puede decir yo soy bueno? Si Dios no confía ni siquiera en sus ángeles, mucho menos va a confiar en los seres humanos que somos de tantos errores, ¿cierto? Entonces, tal vez ese mensaje que Dios le estaba dando era para Elíasar, para que no se creyera tan bueno, para que no juzgara a su amigo Job pensando que estaba haciendo algo malo para merecer ese castigo que estaba sucediendo allí. Entonces, seguramente pudo ser un mensaje que Dios le estaba hablando al mismo corazón de Elíasar, pero él está como perdido con esto que le ha pasado y está confundiendo las cosas. Entonces, aquí quisiera que tuviéramos en cuenta que cuando el Señor nos habla algo, necesitamos orar y estar seguras de para quién es esa palabra que Dios nos está dando. O es para mí o es para alguien y estar completamente seguro de decirla a alguien si Dios me manda a decirlo. A veces tenemos visiones, sueños y este tipo de cosas que sí estoy segura que el Señor lo da, pero muchas veces debemos estar seguros antes de contárselo a alguien si es de Dios o no, simplemente es una percepción que yo tengo de esa persona y soñé con eso. Entonces debemos estar seguros si realmente es una palabra de Dios. Más adelante en el libro de Job nos vamos a dar cuenta si era o no de Dios porque Dios les va a hablar a ellos y les va a decir a cada uno su poco. ¿Usted por qué dijo esto si yo no lo mandé a decir esto? ¿Usted por qué se quejó así si usted es un hijo mío? O sea, Él va a empezar a todos a darles como una exhortación de todo lo que han hecho durante este proceso de prueba de Job. Pero entonces aquí podemos ver que, no sé, para mí tal vez Elíasar está como confundido de algo que Dios le dio a él personalmente y está dándoselo a Job como si Dios le hubiese mandado a él a darle esas palabras a Job. La aplicación aquí es que lo que nos lleva a juzgar a otros es creernos muy buenos, lo que les decía ahora. Elíasar tiene esa perspectiva de que Job está haciendo algo malo para merecer lo malo. Segunda aplicación, cuando Dios nos muestre algo, oremos para que se nos confirme, ¿sí? Antes de meter la pata. Y tercero, no generalicemos lo que a veces Dios nos da solamente a nosotras. A veces Dios nos muestra cosas para nosotros, para cada una, algo individual. Y creemos que esa palabra también aplica para todos los que están alrededor nuestro. Y no es así, a veces Dios está hablando a mi corazón, pero no es una palabra que tengas que decírsela a todo mundo. Mira, Dios está diciendo esto, esto, esto y esto, y esto también es para ti. No, si Dios te habla algo, pilas con generalizarlo, porque a veces creemos que la gente tiene que andar en el mismo nivel en el que todas andamos y en la misma, Dios tiene como pienso yo, como escalones en medio de nuestra relación con Él, y si tú vas más adelantico en medio de tu relación con Dios, crees que todos ya tienen que estar ahí contigo, ¿no? Todos tienen un proceso diferente. Entonces, tratemos de no meter a todo el mundo en eso que Dios nos habla, a veces independientemente. Vamos al capítulo 5 y este capítulo lo vamos a leer de seguido. Dice, ahora pues, da voces. Ahora, ¿quién te responda? Hoy me parece tan duro estas palabras que le está diciendo el amigo aquí.
Sí, ándale, Job, grita, dale, nadie te va a responder. ¿Tú crees que alguien te va a oír? Qué duro. ¿Y a cuál de los santos te volverás? Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Aquí le está diciendo, tus palabras son necias, Job, todo lo que estás diciendo es necio. Tal vez sí tenga razón Eleazar en lo que está diciendo, pero no es momento para reprocharle a Job eso. Dice el 3, yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad, en la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. Su mies comerán los hambrientos y la sacarán de entre los espinos y los sedientos beberán su hacienda, porque la aflicción no sale del polvo ni la molestia brota de la tierra, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Entonces ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillosas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y los enlutados levanta a seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. De día tropiezan con tinieblas y a medianoche andan a tientas como de noche. Así libra de la espada al pobre de la boca de los impíos y de la mano violenta, pues es esperanza al menesteroso y la iniquidad cerrará su boca. He aquí bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En seis tribulaciones te librará y en la séptima no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás. Y no temerás de las fieras del campo, pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto. Y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. Asimismo echarás de ver a tu descendencia que tu descendencia es mucha, y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez a la sepultura como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así, óyelo y conócelo tú para tu provecho. Como si Job no supiera todo esto. Job lo sabe. Job sabe que todo lo que está diciendo su amigo es verdad. Está diciendo, Dios destruye al malvado y tiene el poder para hacerlo, para cerrarle todas las puertas al que hace lo malo, pero también es un Dios de misericordia que da, que sana las heridas, que alienta al que está caído. Esto Job lo tiene que saber. Pero vamos a sacar una conclusión de este capítulo y es, primero, aprendamos a animar con amor cuando alguien está pasando por una dificultad. Muchas veces una exhortación en un momento de prueba no anima, ¿sí? De hecho, tú puedes exhortar, pero con amor, tienes que hacerlo y buscar el momento propicio para hacerlo, ¿sí? Y que tus palabras en realidad animen. Segundo, aunque Eleazar tenía razón en mucho de lo que estaba diciendo aquí, yo no creo que aplique para el caso de Job. Él está simplemente enfrascado en pensar que Job tiene que arrepentirse de algún pecado que ha cometido y Job no ha hecho nada. Esto simplemente es una prueba de la soberanía de Dios, que Dios está permitiéndola por alguna razón en la vida de Job y también para demostrarle a Satanás que Job no le ama por lo que Dios le da. Entonces aquí no podemos nosotros señalar a nadie, solamente Dios conoce las razones por las que una persona pueda estar pasando una enfermedad, sufriendo un cáncer, yo qué sé, viviendo algún drama en su vida, solamente el Señor conoce los corazones y no podemos juzgar. Tercero, a veces tratamos de encontrar explicaciones a todo lo que sucede. A Dios no lo podemos entender en su totalidad porque nuestra mente es limitada. Así como Eleazar, él necesita entender por qué Job está pasando esto. Él está encasillado en que tiene que haber una explicación para esto, pero no necesariamente siempre tenemos que entender cómo Dios obra, ¿sí? Solamente tenemos, con lo poco que entendemos, adoremos al Señor. No nos matemos la cabeza con cosas que no entendemos. A veces tenemos preguntas y nos surgen preguntas que nadie puede respondernos.
y que siempre decimos anotémoslas en una libretica para que el día que estemos frente al Señor Él nos las conteste. Y seguramente no, todas nosotras las que estamos aquí reunidas en este momento, yo creo que ustedes tienen su nota de libretas, su libretica de preguntas para el Señor con este libro de Job completamente llena, porque han surgido muchas preguntas que ni siquiera un pastor podría contestarnos. Hay preguntas que nadie puede entender, solamente el Señor. Y un día lo entenderemos completamente. Y si no lo entendemos, gloria a Dios, tenemos que entender es que la soberanía de Dios es grande y Él actúa como Él quiere. Entonces, muchachas, no nos matemos la cabeza buscando explicaciones a situaciones que tal vez ustedes estén viviendo y hacer recordar, y sí está bien, hay que examinarnos, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Esto que me ha sobrevenido es una consecuencia de algún pecado? Sí, tengo que examinarme, pero no juzgar a otros cuando están pasando por un momento así. Esto que le está pasando a ustedes porque usted hizo esto. No, o sea, examinémonos nosotros mismos. Y si no entendemos por qué nos está pasando algo a nosotras, alguna situación por la que estemos viviendo, alaba al Señor. Hay una canción que dice, en tormenta alabaré, mis manos alzaré. O sea, momentos difíciles, es ahí cuando yo muestro la esencia de lo que realmente le he dicho al Señor, que hay en mi corazón por Él. Elíasar le recomienda a Job hacerle caso a sus palabras y le dice que escuche todo esto que él le ha dicho y que lo ponga en práctica, pero no tiene ni idea que en nada consuela a su amigo todo esto que él le está diciendo. Job ya lo sabe, Job ya sabe todo eso. De hecho, Job yo creo que es consciente de lo que está diciendo, de que sus palabras son necias, de que el dolor lo está llevando a decir cosas duras. Nunca maldecir a Dios, pero sí está maldiciendo el día en que nació, está diciendo una cantidad de cosas que son necias. Pero esto que Elíasar le está diciendo a Job no lo anima en nada, en absolutamente nada. Y yo no sé, a veces yo creo que la mayoría de nosotras cometemos ese error de tratar de darle una explicación a alguien y creemos que así vamos a animarle, pero yo pienso que la mejor manera de animar a alguien, mira, siempre hablo de mi mamá porque mi mamá para mí fue un ejemplo de vida y para mí fue una persona que me enseñó tanto y que marcó muchas cosas en mi vida. Yo les he contado a ustedes que mi mamá murió de cáncer. Cuando ella estaba en un momento duro de crisis, de dolor ahí acostadita en su cama, yo no sabía cómo consolarla porque si la abrazaba, ella no soportaba mi abrazo porque le dolía todo, entonces yo no podía abrazarla o no quería molestarla porque cuando se quedaba dormida era mejor que estuviera dormida a que la despertara y siguiera sintiendo ese dolor tan terrible, ella se quejaba terrible. Entonces, una vez cogí la guitarra, solamente me senté al lado de ella y comencé a cantar y fue súper lindo porque pude ver realmente que eso la consolaba. Entonces, a veces no necesitamos palabras, a veces simplemente necesitamos unirnos a otra persona y adorar al Señor. Acordarnos de que en medio de todo tenemos un Dios que es lindo, que es grande, que es amoroso, que es consolador, que nuestras alabanzas dicen eso. Y tal vez eso pudo haber consolado un poquito el corazón de mi mamá en ese momento de dolor. Entonces no siempre necesitamos tener palabras, con simplemente orar al lado de una persona que está en un momento de crisis es suficiente para consolar. En las amistades en el Señor no siempre el conocimiento animará a otros. A veces podemos sabernos la Biblia de memoria y sí, la palabra de Dios refresca, pero muchas veces no tienes que decir nada, simplemente déjate usar por el Señor. Si vas a estar al lado de una persona que tenga un problema o una situación muy dolorosa, simplemente déjate usar en medio de tu silencio, y que el Señor ponga en tu corazón qué hacer por esa persona. Solamente con tal vez ir a colaborar a una persona que está enferma, tu vecino, tu familiar tuyo, yo qué sé, con irle a colaborar, llevarle su comidita a la cama, esas formas de animar a la gente. No necesariamente tienes que tener la retajila de la palabra de Dios en tu boca, porque a veces se vuelven hasta bibliazos lo que hacemos y no anima, no anima.
La palabra de Dios es hermosa, pero pidámosle al Señor sabiduría para que sepamos pasar ese amor del Señor en un momento de consuelo. Y eso fue todo por hoy, chicas. Este ha sido el devocional. Es corto, aunque fueron 2 capítulos, pero para mí es desafiante porque me enseña como la palabra de Dios es tan perfecta que te enseña todo tipo de comportamiento. Cuando estudias Proverbios, Dios te habla de la sabiduría, cómo tienes que actuar. Te habla cuando te habla acerca de ser una mujer virtuosa, qué quiere Él de ti, pero también nos está enseñando a través de este libro cómo tú actuar en un momento difícil, cuando alguien está pasando por una situación difícil, cómo tú puedes ser usada por Dios para consolar a esa persona. Y la palabra de Dios es tan linda, miren que nos va llevando de menos a más y va haciendo que nuestro carácter sea moldeado por Él. Cuando tú empiezas a ver cuando Dios empieza a formar tu carácter, tú dices, yo ya no soy la misma de antes. Dios ha formado mi carácter hasta en cómo consolar a una persona, en un funeral. Hay cosas inexplicables, hay muertes inexplicables que nosotros quisiéramos darle una razón a esa persona, ¿sí? Pero el hecho de tú estar allí acompañando a una persona que ha sufrido un dolor o una pérdida, orar simplemente, tal vez en un funeral, alabar al Señor. Por eso lo hacemos. Cuando estamos en funerales, cantamos, porque sabemos que la alabanza consuela al que tiene ese dolor. Y más que estar diciéndole, oye, qué tremendo lo que le pasó a tu familia o a tu esposo, se murió, quién sabe qué, en qué problema estaría metido tu marido, ¿no? No, o sea, simplemente callemos, no se necesita más. Y esto forma nuestro carácter para cualquier situación, tanto para si estamos viviendo algo como lo que a Job le está pasando, como si estamos al lado de alguien que está viviendo una prueba así. Entonces, es sencillo, miren muchachos, la palabra de Dios es simple, directa, al grano, al corazón, y nosotros simplemente tenemos es que rescatar todas esas cosas hermosas que el Señor nos va dando perlitas a través de su palabra para mejorar nuestra forma de vida, nuestro carácter y cada día ser mujeres reales, mujeres, esas mujeres que Dios quiere que seamos. Este ha sido el devocional de hoy, oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Hay momentos, Señor, donde pasan capítulos y capítulos de este libro donde ni siquiera sé cómo explicarlo Señor, a veces pienso que por ser tantos versículos que tocan el devocional, hay que hacer una larga explicación y muchas veces ni siquiera son necesarios, Señor. Las palabras no son tan necesarias a veces, Señor, como en este devocional. Te pido, Señor, que nos ayudes a entender que nos has dejado perlas hermosas aquí escritas y queremos aprender, Señor, a consolar a otros en momentos difíciles. Queremos aprender, Señor, a mostrar tu amor de la forma que tú quieres, no como a nosotros nos parece, Señor, porque la forma que a nosotros nos parece a otros no les gusta. Pero así como tú consuelas, Señor, sé que tu amor alcanza para todos y nos extiendes ese amor a nosotros para que lo demos a otros. Te pido, Señor, que nos ayudes a consolar a alguien, Señor, en estos días. Si pones en nuestro camino a una persona que esté pasando por una dificultad, que este pasaje que estudiamos hoy, Señor, nos ayude como ejemplo, Señor, a bendecir a otra persona con tu amor, pero sin tantas palabras nuestras, Señor. Y si tú en realidad quieres que consolemos a alguien o llevemos una palabra a alguien, confírmala, Señor, y no permitas que seamos torpes en decir cosas que tú no nos has mandado a decir, Señor, ni confundir tal vez algo que tú nos des a nosotras mismas y lo generalicemos, Señor. Perdónanos si hemos hecho eso en algún momento y te pedimos dirección, claridad, guía, Señor, en este camino contigo, Señor, que a veces somos torpes y cometemos tantos errores, pero tú nos ayudas y nos enseñas con tu sabiduría, Señor, nos va llevando de menos a más, a conocerte más, a conocer más tu carácter, a ser prudentes, a ser sensibles a tu voz, Señor, a no dejarnos llevar por emociones, sino realmente por tu Espíritu Santo, Señor. Déjanos guiarnos, déjanos tomarnos de tu mano, Señor, porque solas caminamos torcidos, Señor, solas nos desviamos del camino.
Necesitamos andar de tu mano para no ser imprudentes, para no cometer tantos errores, Señor, en este camino que nos espera, Señor. Te bendigo, Señor, y te pido que nos ayudes en tiempos de prueba, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.